Shalom, shalom hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con nosotros. Seguimos con nuestros estudios sencillos, sin más aspiraciones que estimularnos a considerar las Escrituras y a aprender de ella. Aquí aparece un relato en que vemos a Pablo que tiene su intención de dirigirse a Jerusalén. Es su tercer viaje. Y nos dice en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles lo siguiente: despidiéndonos de ellos, y aquí vuelve a aparecer aquello que hablamos hace poco, sobre el nos, el nosotros, como si el autor de Hechos se incorporase al grupo que hasta ese momento él no estaba. Y dice, repito, despidiéndonos de ellos, es decir, se habían despedido de la comunidad de Éfeso, con las exhortaciones que Pablo había hecho, si lo recordáis. A mí me llama mucho la atención varias palabras, por ejemplo, tener cuidado de vosotros y de la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo, como vigilantes para pastorear la iglesia, la comunidad de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé, dice que después de mi partida vendrán lobos crueles que intentan... Es algo que está a la orden del día, no hay que negarlo. Y aquí se nos dice que despidiéndonos, repito, dice, encontramos una nave. Llegan a una ciudad que se llamaba Pátara. Dice, encontramos una nave que partía para Fenicia. Fenicia es el actual, diríamos, Líbano, ¿no? Nos embarcamos y partimos. Avisamos Chipre y dejándola a la izquierda, íbamos navegando rumbo a Siria, es decir, al norte del actual Israel. Arribamos a Tiro, pues allí la nave debía dejar su cargamento. Era una nave seguramente que compaginaba los viajes y con el transporte de mercancías. Allí encontraron unos discípulos y el grupo se quedó con ellos 7 días. Y entonces aquel grupo, impulsado, movido por el Espíritu, indicaba a Pablo que no subiera a Jerusalén. Es curioso porque después veremos algo que sucede y que podremos analizarlo. Dice, en la playa todos nos acompañaron con sus mujeres e hijos hasta las afueras de la ciudad. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Nos despedimos unos de otros y subimos a la nave y ellos se volvieron a sus casas. Nosotros, terminada la travesía, fuimos de Tiro a Talomaida. Saludamos a los hermanos y nos quedamos un día con ellos. Es precioso ver cómo Pablo va preocupado, como estaba preocupado por aquellas comunidades que él había fundado. Se va preocupando de que no se desviasen de la verdad del Evangelio. Sigue el texto, dice que llegaron a Cesarea. Esto ya está en Judea, en Israel. Dice, entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. ¿Os acordáis aquella situación que ya lo hemos anunciado y hemos hablado? De aquellos 7 servidores que surgió un problema en la comunidad de Jerusalén. Entre ellos estaba Esteban. Entre ellos había un tal Felipe, el evangelista,
que seguramente fue, parece ser, el mismo que se encontró con el eunuco etíope de la corte de Etíope, ¿acordáis? Pues que era uno de los 7, dice, y nos hospedamos en su casa. Tenía 4 hijas, el texto dice vírgenes, no vamos a entrar ahora en ese tema de si eran vírgenes, doncellas, tenían o no tenían la menstruación, etc. Yo creo que 4 hijas vírgenes de la misma edad era difícil, debía ser de adolescentes, casaderas, personas que aún no habían llegado ni siquiera a la pubertad. Y dice un detalle, que profetizaban. ¿Os acordáis aquello que sucedió con la efusión del Espíritu Santo? Que dice que incluso vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos profetizarán. Era necesario en aquel momento que sucediera aquello para la extensión del Evangelio. Yo no estoy de acuerdo con los conceptos actuales de que si fulanito, ya lo he dicho alguna vez y no quiero insistir más, si fulanito es el profeta tal, el profeta cual, que esta mujer, esta pastora entre comillas o pastor entre comillas, es apóstol, etc. Ya lo dejamos, lo vimos en su momento. Dice que permanecimos, dice el texto en el versículo 10, bastantes días. Bajó, y ahora ese es el tema que quisiera hoy que tuviéramos presente. Bajó entre tanto de Judea un profeta llamado Ágabo. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató sus pies y sus manos y dijo, atentos, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón y le entregarán en manos de los gentiles. Claro, eso es una profecía que en el fondo podemos interpretarlo de 2 maneras. Algo como que va a suceder o algo que puede Pablo evitar que suceda no subiendo a Jerusalén. ¿Y qué sucede? Que al oír esto nosotros y los de aquel lugar le rogamos que no subiera él a Jerusalén. Claro, es que a veces nosotros podemos pensar, el Señor nos pide que prediquemos y que anunciemos el Evangelio. Pero Él sabe que si lo hacemos, vamos a tener dificultades y oposición. Jesús lo avisa, que el predicar el Evangelio tiene sus riesgos. Pero por un lado, tenemos el mandamiento de hacerlo. Y por otro, el peligro para nuestra vida si lo hacemos. Esa es la realidad. Entonces, de alguna manera, el Señor nos está diciendo, hey, tenéis que tomar vosotros la decisión. Tenéis que tomar vosotros la decisión de seguir adelante o no seguir adelante. El Señor nos avisa. El Señor nos avisa. Jesús sabía. Y estoy hablando ahora más concretamente del Señor Jesús. Jesús sabía que su proclamación del Evangelio, de la llegada del reino, le iba a producir unos grandes problemas. Bueno, la muerte. Y él podía haber dicho que no. ¿Os acordáis de Getsemaní? Getsemaní es uno de los puntos claves que para mí allí se masca, se manifiesta
se consolida nuestra salvación. ¿Qué pasa? Que claro, Pablo contesta. Y lo hace de una manera que es impresionante. ¿Por qué habéis de llorar y destrozarme el corazón? ¿Por qué ponéis una carga sobre mí, manifestando vuestra tristeza y vuestra preocupación, cuando en el fondo sabéis que tengo que hacerlo? Que el Señor me avisa, pero su aviso es para constatar lo que me va a suceder, no para que me tire atrás. Dice, pues yo, dice Pablo, me encuentro dispuesto no solo a ser atado, como el profeta Ágabo acababa de decirle, sino a morir también en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Haré la voluntad del Señor. Haré la voluntad del Señor. Como dice en el 14, como no se dejaba convencer, dejamos de insistir. Lo dejamos como inútil. Y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Mirad, de alguna manera, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, hay una frase que nos debe de llamar la atención. Cuando el Señor Jesús se aparece en el camino a Damasco, a Pablo, le dice, vete pues, este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Eso se lo dice a Ananías. Es decir, Jesús, después de haberse aparecido a Pablo, después de que Pablo va a casa de Ananías, ciego, recibe esta palabra del Señor a través de Ananías, diciéndole, vete pues a Pablo, le dicen, que este es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y añade algo que lo asume perfectamente Pablo, y le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Pablo ya lo sabe. Pablo, la profecía del profeta Ágabo, no le ha de sentir, no le ha de ser algo nuevo para Pablo. Porque Pablo, cuando predica el Evangelio, lo sabe perfectamente que va a tener que sufrir por el nombre de Jesús. Y lo asume, y lo acepta. Diré más, algo que a veces en nuestra vida cristiana nos cuesta mucho, amar la voluntad de Dios. Claro, a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta ser perseguidos por el Evangelio, a nadie nos gusta tener que enfrentarnos y recibir los ataques de aquellos que no quieren saber del Evangelio, incluso que quieren, diríamos, desprestigiarnos. Pero eso es lo que el Señor quiere. Y como es lo que el Señor quiere y permite, hemos de amar la voluntad de Dios. Por eso la enseñanza de hoy, ante esa situación de Pablo subiendo a Jerusalén, es importantísima. Vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pelearnos por el Señor, vamos a recibir oposición, incluso de personas que no lo esperábamos. Pensad, que aquella comunidad le está diciendo a Pablo que no vaya a Jerusalén, y son creyentes como Pablo. Sin embargo, Pablo, que como ya hemos leído antes,
en Hechos 9, lo que hace es amar la voluntad de Dios. Y lo hace sin preocuparse de las consecuencias. Lo hace sin darle más importancia a lo que va a sufrir, que él, como he dicho antes, ya lo sabe, porque ya Ananías se lo dijo, y él lo asume, y lo que hace es amar la voluntad del Señor sobre su vida. Por eso, repito, el versículo 14 acaba que él no se deja convencer y ellos dejan de insistir y dicen, hágase la voluntad del Señor. Pero no en un sentido de que no hay más remedio, no en un sentido de fatalista, no, sino en un sentido de amor a la voluntad del Señor. Por eso yo deseo hoy acabar aquí, para que asumamos que todas las dificultades que podamos tener en la proclamación del Evangelio, en vivir nosotros también el Evangelio ante personas que igual no lo imaginamos y no lo sospechamos, tengamos siempre presente, hagamos la voluntad del Señor. Más aún, amemos la voluntad del Señor. Y aquí acabamos hoy. Y acabamos con un deseo sincero de que el Señor nos haya bendecido y nos bendiga. Am Israel Chai.